Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy traemos el capítulo 3 del libro Fuera de este mundo, El poder de la imaginación. Vean la forma en la que Neville habla acerca de lo que es realmente imaginar. Yo de manera personal le doy como mucho auge, mucho crédito a la palabra imaginar porque no es un acto de que todo el día estemos imaginando, sino el término imaginación para Neville era el acto creativo de lo que siempre estamos haciendo, incluso en ese momento cuando nadie nos ve. Para mí es como clave que se entienda eso porque hay gente que cree que uno tiene que estar sentado visualizando a cada rato, sino es más importante que te des cuenta lo que estás pensando y sintiendo en esos momentos en donde nadie te ve, cuando estás pensando en algo que tenés que pagar, en alguna relación, en alguna discusión, en algo que tenés que solucionar. De alguna manera eso se vuelve como una repetición y la repetición va a crear esa acción, ese hábito que después crea la conducta y la conducta, como ya vimos en otras clases ya, y después nosotros lo llamamos realidad. El tema con esto de la realidad es que cuando ya nos metimos tanto en ese patrón negativo y no nos damos cuenta cómo salir de ahí, nos cuesta salir más de eso porque creemos que eso es lo único real. Y yo trato la manera de ser lo más responsable que se pueda porque uno también tiene situaciones, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan hoy. Uno tiene todavía algunas cosas para compartir, digamos, pero cada vez me acerco, digamos, a esa forma en la que yo quiero estar, sentirme pleno. Así que vamos. El poder de la imaginación. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Juan 8:32. Solamente aquí ya nos está diciendo algo que muchas veces nosotros creemos que todo lo que vemos es verdad. Y realmente nuestra verdad es esa parte interior de la que les estaba hablando hace unos minutos. Dice, los hombres declaran que un verdadero juicio debe ser conforme a la realidad externa a la cual se relaciona. Es decir, la forma en la que nosotros hacemos el juicio de lo que vemos es lo único que en teoría debería de ser real, más o menos, ¿ya? Eso significa que si yo, estando en un estado en donde estoy privado de libertad, me sugiero a mí mismo que soy libre y tengo éxito en creer que soy libre. Será verdad que yo creo en mi libertad, pero no significa que soy libre porque sería víctima de una ilusión. Pero por mis propias experiencias, he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo muy pocas razones para dudar de la verdad de las cosas que van más allá de mi experiencia. Las antiguas enseñanzas nos advirtieron que no juzguemos por las apariencias, y esto va con todo, ya desde personas, situaciones y lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Qué es lo que a veces nos hace seguir en una situación que la seguimos juzgando, seguimos hablando de ella, seguimos sintiendo ese miedo por dentro, ¿ya? Sigue siendo ese acto imaginativo. No necesariamente estoy imaginando, pero esa parte que siente algo como miedo, para Neville, ese seguía siendo una parte imaginativa, ¿ya? Las antiguas enseñanzas nos advirtieron que no juzguemos por las apariencias porque, como dijeron, la verdad no tiene que amoldarse a la realidad externa a la que está relacionada. Ellos declararon que damos falso testimonio si imaginamos el mal en contra de otro, que no importa qué tan reales parezcan ser nuestras creencias, ni cómo verdaderamente se amolda a la realidad externa a la que se relaciona. Si no hace libre al individuo por el cual sostenemos esta creencia, no es verdadera y por lo tanto es un juicio falso. Somos llamados a negar la evidencia de nuestros sentidos e imaginar como verdad de nuestro prójimo, aquello que lo haga libre. Cuando dice somos llamados a negar la evidencia, voy a poner un ejemplo, quizás no sea a cabalidad lo que quiero expresar, pero cuando nosotros estábamos pequeños, y estaban, por ejemplo, alguien viendo alguna película o nosotros viendo esa misma película, pero aparecía algo, uno lo observaba, pero uno cerraba los ojos en el sentido de que queríamos ver algo más, ¿ya? Es simple el ejemplo, pero
Con esto no estoy diciendo que hay que negar la realidad, sino una vez vista, yo tengo que tratar la manera de enfocarme en lo que necesito. De alguna manera, la palabra necesito es sentir. Pongo necesito no porque no lo tenga, sino porque me tengo que de alguna manera cambiar a una estrategia que me funcione. Si yo estoy pensando en negativo, siento miedo, siento susto, eso de alguna manera va a seguir haciendo a perpetuar ese sentimiento que sigue habiendo ahí, ¿ok? Esa situación. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo, debemos asumir que él ya es aquello que desea ser. Miren que Neville siempre está hablando del otro en el sentido de que puede ser una situación, la otra persona, porque tiene que ver el lenguaje con nosotros mismos, ¿ya? Cualquier concepto que mantengamos de otro que no sea su deseo cumplido no lo hará libre y por lo tanto no puede ser la verdad. En lugar de aprender mis artes en la escuela, donde asistir a cursos y seminarios es considerado un sustituto para el conocimiento autoadquirido, mis estudios estuvieron dedicados casi exclusivamente al poder de la imaginación. Repito, cuando él dice el poder de la imaginación, es el combo de todo lo que conlleva a que yo cree una situación. Sentimiento, pensamiento, diálogo interno, ese susto o, por el contrario, esa certeza, esa confianza en que yo sé que estoy ahí, que eso ya se dio, que es lo mismo, ¿ya? Yo pasé horas imaginando ser otro del que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad, tan vívidos que hasta los transeúntes se convertían en parte de mi imaginación y actuaba como si yo los tuviera ahí. Por el poder de mi imaginación, mi fantasía los dirigía y les dictaba su comportamiento y las conversaciones que tenían entre ellos mientras yo me identificaba con mi estado imaginario. La imaginación del hombre es el hombre mismo y el mundo como la imaginación lo ve es el mundo real. Pero es nuestro deber imaginar todo lo que es bueno y honorable. Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Aquí solamente es Proverbios 23:7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que nosotros albergamos en nuestro interior, nosotros podemos, como ya he dicho varias veces, leer libros, lecciones, audios, pero si dentro de nosotros mantenemos ese diálogo interno a lo que no nos va a llevar a lo que queremos, tenemos que cambiar. Dice Neville, en meditación, cuando el cerebro se ilumina, esto ya lo habla Joe Dispenza y miren el año en que Neville estaba escribiendo todo esto, encuentro mi imaginación dotada con poder magnético para atraer hacia mí lo que sea que yo desee. El deseo es el poder que la imaginación utiliza para moldear la vida respecto a mí. Repito, el deseo es el poder que la imaginación utiliza para modelar la vida respecto a mí, como yo la modelo en mi interior. Yo primero, dice Neville, deseo ver cierta persona o escena y luego veo como si estuviera viendo aquello que quiero ver y el estado imaginario se hace objetivamente real. Yo deseo escuchar y entonces escucho. Miren las características que está poniendo. Por eso es que la persona dice, no, es que Neville hablaba solamente de imaginar. No, es todo el combo de lo que significa. Yo deseo escuchar y entonces escucho como si estuviera oyendo y la voz imaginada me dice aquello que yo le dicto como si hubiera iniciado el mensaje. Yo podría darte muchos ejemplos para probar mis argumentos, para probar que estos estados imaginados sí se convierten en realidades físicas, pero sé que mis ejemplos despertarán una incredulidad natural en todos aquellos que no han vivido algo parecido o que no están inclinados hacia mis argumentos. Aún así, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación. Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17.
porque yo, en intensa meditación, llamé a las cosas que no se ven como si existieran, y lo invisible no solo se hizo visible, sino que eventualmente se convirtieron en realidades físicas. Con este método, primero desear y luego imaginar que estamos experimentando aquello que deseamos experimentar, podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo. Pero sigamos el consejo que nos dio el profeta y pensemos solo en aquello que es bueno y honorable, y porque la imaginación nos espera indiferentemente y tan prontamente cuando nuestra naturaleza es mala como cuando es buena. De nosotros brota el bien y el mal. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. El deseo y la imaginación son la varita mágica de los cuentos y atraen hacia sí sus propias afinidades. Estos funcionan mejor cuando la mente está en un estado próximo al sueño. He escrito con cierto cuidado y detalle el método que yo uso para entrar al mundo dimensionalmente más grande, pero les daré una fórmula más para abrir la puerta al mundo más grande. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33:15-16. En el sueño, usualmente somos el sirviente de nuestra visión en lugar de su maestro, pero la fantasía interna del sueño puede transformarse en una realidad externa. En el sueño, como en meditación, saltamos de este mundo o a uno dimensionalmente más grande. Y sé que las formas en un sueño no son imágenes planas de dos dimensiones, como los psicólogos modernos creen que son. Son realidades sustanciales del mundo dimensionalmente más grande y yo puedo sujetarme a ellos. He descubierto que si me sorprendo a mí mismo soñando, puedo sujetarme a cualquier forma inanimada o inmóvil del sueño. Una silla, una mesa, una escalera, un árbol. Y ordenarme a mí mismo a despertar. A la orden de despertar, mientras firmemente me sostengo al objeto del sueño, soy empujado a través de mí mismo con la sensación distintiva de despertarme del sueño. Yo despierto en otra esfera, sosteniendo el objeto de mi sueño para encontrarme que ya no soy más el sirviente de mi visión, sino que soy su amo, porque estoy completamente consciente y en el control de los movimientos de mi atención. Voy a hacer una pausa acá. Cuando nosotros estamos soñando, cuando nosotros estamos anhelando, cuando nosotros estamos haciendo nuestras visualizaciones, nuestras meditaciones, nuestras proyecciones, hay un momento en donde el inconsciente como que se alinea y empieza uno a soñar. Por el contrario, cuando nosotros estamos con alguna situación es cuando se dan algunas pesadillas. Las pesadillas no es más que un mensaje del inconsciente, eso lo vimos con mi querido amigo Raúl, que expresa una urgencia porque nosotros pongamos algo. Es decir, si vos estás preocupado durante, no sé, una semana, llega un día en donde tu inconsciente te presenta una pesadilla porque pareciera como que no le estás haciendo caso, ¿ya? Entonces, la pesadilla llega en forma de mensaje para que tú actúes en algo, ¿ya? El insomnio y todas estas cosas tienen que ver con esa preocupación que a veces nosotros mantenemos. En ese estado completamente consciente, cuando estamos en control de la dirección del pensamiento, que llamamos a las cosas que no se ven como si existieran, en ese estado llamamos a las cosas al desear y asumir el sentimiento del deseo cumplido. A diferencia del mundo de tres dimensiones, donde hay un intervalo entre nuestra asunción y su cumplimiento, en el mundo dimensionalmente más grande hay una realización inmediata de nuestra asunción. En los sueños uno puede hacer muchas cosas. Te vas de viaje, estás en otro lado, apareces en un país, muchas cosas. La realidad externa refleja instantáneamente nuestra asunción. Aquí no hay necesidad de esperar 4 meses hasta la cosecha. Vemos otra vez como si hubiéramos visto y aquí los campos ya están blancos para la cosecha. Por eso es que para Neville era importante que nosotros practicáramos esta partecita, ya sea escuchar, ver, sentir o solamente sentir que ya está hecho antes de dormir,
porque de alguna manera estamos sugestionando en esa partecita donde el inconsciente es más susceptible a que nosotros soñemos algo, ¿ya? En este mundo dimensionalmente más grande, no necesitan pelear. Quédense quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Crónicas 2, 20, 17. Una de las frases que a mí me ha ayudado, que Neville menciona, es parecida a esta, es: aquíétate y sabrás que yo soy Dios. Cuando uno está en alguna situación, a veces no permitimos que baje una idea, que se calme alguna situación. Si tú dices con certeza, aquíétate y sabrás que yo soy Dios, quiere decir, si tú te aquietas, algo va a suceder, ¿ya? Es decir, a veces hay que mover las piernas, hay que hacer acciones, pero hay momentos en donde son cosas sencillas y por estar reaccionando nos perdemos la maravilla de lo que es. ¿Qué pasaría si nosotros estamos en el fluir? Y porque ese mundo más grande está lentamente pasando a través de nuestro mundo tridimensional, nosotros podemos, con el poder de nuestra imaginación, moldear nuestro mundo en armonía con nuestro deseo. Mira como si hubieras visto, escucha como si hubieras oído, estira hacia adelante tu mano imaginaria como si estuvieras tocando, manejando y tus asunciones se materializarán en ellos. Para aquellos que creen que un verdadero juicio debe amoldarse a la realidad externa a la que se relacione, esto será necedad y piedra de tropiezo. Pero yo predico y practico el fijar en la conciencia aquello que el hombre desea manifestar. La experiencia me convence de que las actitudes fijas de la mente, que no están de acuerdo con la realidad externa con la que están relacionadas y que por tanto son llamadas imaginarias, las cosas que no son serán, sin embargo, las que anularán lo que es. No deseo escribir un libro de milagros, dice Neville. Más bien, deseo regresar la mente del hombre a la única realidad que los antiguos maestros adoraban como Dios. Todo lo que fue dicho de Dios fue en realidad dicho de la conciencia del hombre. Así que podemos decir, acorde a lo que fue escrito, el que glorifica, que se glorifique en su propia conciencia. Ningún hombre necesita ayuda para que le dirijan en la aplicación de esta ley de la conciencia. Yo soy. Es la autodefinición de lo absoluto, la raíz de la cual crece todo. Yo soy la vida. Juan 15:5. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta eterna, ¿quién soy yo? Tu respuesta determina la parte que tú actúas en el drama del mundo. Tu respuesta es, eso es tu concepto de ti mismo. No necesitas amoldarse a la realidad externa a la que se relaciona. Esta gran verdad se revela en la declaración: deja que el débil diga yo soy fuerte. Joel 3:10. Mira hacia atrás todas las buenas resoluciones que se han acumulado en muchos años nuevos pasados. Vivieron por un tiempo y luego murieron. ¿Por qué? Porque fueron arrancadas de su raíz. Asume que ya eres aquello que deseas ser. Experimenta en la imaginación aquello que experimentarías en la carne si ya fueras aquello que deseas ser. Permanece fiel a tu asunción para que te definas a ti mismo como aquello que tú has asumido. Las cosas no tienen vida si son arrancadas de su raíz y nuestra conciencia, nuestro yo soy, es la raíz de todas las cosas que nacen en nuestro mundo. Si no creen que yo soy Él, morirán en sus pecados. Ya saben qué significa pecar para vivir, ¿verdad? Eso significa que si yo no creo que ya soy aquello que desea ser, entonces permanezco como soy y muero en mi presente concepto de mí mismo. No hay poder fuera de la conciencia del hombre para resucitar y dar vida a aquello que el hombre desea experimentar. Aquel hombre que esté acostumbrado a llamar a voluntad cualquier imagen que desee será, por virtud del hombre de su imaginación, el amo de su destino. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Una maravilla esta parte porque pues Neville habla de que si nosotros realmente hacemos el poder de la imaginación y lo vamos conectando con esa parte de esa conciencia de la que él habla,
va a ser mucho más fácil que nosotros hagamos nuestras asunciones. ¿Qué sucede? Que a veces solamente lo hacemos un día, 2 días, o no mantenemos ese sentimiento de que ya está cumplido. La invitación para hoy, para ti, es aplica. ¿Qué sería el sentirte pleno, el sentirte capaz, el sentirte que todo está resuelto en tu pareja, relaciones, economía? ¿Qué sería de ti si en este momento todo estuviera resuelto? Es decir, un ejemplo sería, bueno, yo estoy manejando un carro Porsche, ¿ya? Pero en este momento estoy manejando un Kia. Yo soy de carros Porsche, pero por el momento estoy manejando ese Kia, pero en mi sentimiento el Porsche ya está ahí. Y uno continúa y sigue y sigue. ¿Qué pasa? Que a veces ese sentimiento, el diálogo interno y esa charla que tenemos ahí es lo que nos atrofia de alguna manera que nosotros podamos seguir. Así que les dejo este video para hoy. Vuélvanlo a ver. Recuerden qué es lo que dice Neville. Recuerden que para Neville imaginación es más allá de solamente cerrar los ojos y voy a imaginar un elefante rosa. No, la parte importante es qué te produce imaginar, sentir, escuchar esto. ¿Qué te produce el diálogo interno que llevas en esta situación y llevas desde las 8 hasta las 12 del mediodía pensando y sintiendo lo mismo? Eso es el poder imaginativo, ¿ya? Tu maravillosa imaginación humana, como le dicen ellos. Entonces, aquí seguimos, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar y de verdad vuélvanlo a ver, ¿ok? Gracias a todos. Recuerden darle like, suscribirse, compartir. Recuerden que esto es posible. Si ustedes lo comparten, llega a mucho más personas. Así que gracias por todo. Chao, chao. Estén muy bien.